¿Cómo se forman los sistemas planetarios como el nuestro? Es una de esas preguntas que, bueno, que te dejan mirando al cielo de noche, ¿no? Totalmente. Intentar presenciarlo es como querer ver los primerísimos instantes de la vida, pero a una escala cósmica. Un proceso que, hasta ahora, ha estado oculto tras un velo de gas y polvo, en lo que podríamos llamar las guarderías de estrellas. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos que revelan un método revolucionario, una nueva forma de ver lo invisible, gracias al telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Que es una auténtica maravilla de la ingeniería. Desde luego. Nuestro objetivo es entender la mecánica de este descubrimiento, por qué es tan difícil ver nacer planetas y, sobre todo, qué implicaciones tiene este avance. Y es que esa dificultad es la clave de todo. La formación planetaria ha sido durante décadas un campo de modelos teóricos, de simulaciones por ordenador muy sofisticadas que nos decían, así creemos que ocurre. Pero sin poder verlo de verdad. Exacto. La evidencia directa, la foto del momento, era increíblemente escasa. Lo que vamos a analizar hoy supone un salto cualitativo. Es como si de repente hubiésemos encontrado una forma de contrastar todos esos modelos con datos reales, a gran escala. Vale, entonces vamos directos al meollo del asunto. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Por qué no podemos, con los telescopios tan potentes que tenemos, simplemente apuntar a una de esas guarderías estelares y ver los planetas formándose? El problema es el propio escenario, por así decirlo. Todo ocurre dentro de lo que llamamos un disco protoplanetario. De acuerdo. Hay que imaginar una estrella que acaba de nacer. A su alrededor, como si fueran los restos del parto estelar, queda un enorme disco de gas y polvo girando a toda velocidad. Ese es el material sobrante, la materia prima. Y me imagino que denso se queda corto para describirlo. Totalmente. Es una nube opaca, una maraña. La analogía más cercana sería intentar ver lo que pasa al otro lado de una habitación que está llena de un humo muy espeso y oscuro. Imposible. La luz de lo que ocurre dentro, de esos pequeños granos de polvo chocando, de esos protoplanetas barriendo su órbita, simplemente no puede escapar y llegar hasta nosotros. Es una ironía cósmica. ¿Cuál? Que el mismo material que da vida a los planetas es el que nos ciega, el que nos impide verlos nacer. De hecho, los documentos que manejamos incluyen un collage de imágenes que es espectacular. Son 31 de estos sistemas, capturados en unos colores naranja y púrpura muy intensos. Sí, son preciosas. Y se especifica que no son de un telescopio óptico, sino del telescopio ALMA, en Atacama, que es capaz de trazar el polvo frío. O sea, lo que vemos no es el planeta. No, en absoluto. Es esa cortina de humo, es ese disco que lo oculta todo. Exacto. Y para entender por qué están ahí esos discos, hay que rebobinar al principio de todo. Todo empieza con una nube interestelar gigantesca, fría, de gas y polvo. Algo la perturba, quizá una supernova cercana, y una parte de esa nube empieza a colapsar por su propia gravedad. Y a medida que se contrae, empieza a girar cada vez más rápido. Justo. Ah, el efecto de la patinadora sobre hielo. Cuando recoge los brazos, gira mucho más deprisa. Es exactamente el mismo principio físico, la conservación del momento angular. Ese giro vertiginoso es lo que aplana la nube que colapsa y forma un disco, con un centro que se vuelve cada vez más denso y caliente. Y ese núcleo es la futura estrella. Eso es. Al alcanzar una temperatura crítica, se enciende e inicia la fusión nuclear. Acaba de nacer una estrella. O a veces, como indican las fuentes, varias. Y todo lo que no ha caído en la estrella se queda girando a su alrededor, formando ese disco que nos bloquea la visión. Vale, entiendo el problema. Es un muro de polvo. Parece un callejón sin salida. Lo parecía. Pero los documentos que manejamos sugieren que el equipo de astrónomos encontró una especie de puerta trasera gravitacional para mirar dentro, ¿no es así? Esa es la descripción perfecta. Es una solución de una elegancia increíble. Un método indirecto. Si no puedes ver al culpable directamente, buscas las pruebas que deja su presencia. Exacto. En este caso, en lugar de intentar captar la débil luz de un planeta oculto, se han dedicado a observar con una precisión sin precedentes a la estrella central. O sea, vigilar a la madre para saber qué hacen los hijos que no se dejan ver. Justo. Se basa en un principio de la física de Newton que a veces olvidamos. Un planeta no orbita exactamente alrededor del centro de su estrella. En realidad, No. no.
En realidad, la estrella y el planeta orbitan alrededor de su centro de masas común. Como la estrella es inmensamente más masiva, ese punto está muy muy cerca de su centro, a veces incluso dentro de ella, pero no es el mismo punto exacto. Lo que significa que, desde nuestra perspectiva, la estrella no está perfectamente quieta en el espacio. Debe tener un ligero movimiento. No lo está. A medida que el planeta o cualquier otro compañero masivo traza su órbita, su gravedad tira de la estrella y la obliga a describir un pequeño círculo, una elipse minúscula. Es un bamboleo, Una oscilación casi imperceptible. casi imperceptible en su posición aparente en el cielo. Y aquí es donde entra la magia del telescopio espacial Gaia. La precisión de Gaia es tal extraordinaria que puede medir este minúsculo movimiento, este bamboleo, incluso estando a cientos de años luz de distancia. Es la ciencia de la astrometría llevada al extremo. Espera, me suena esta idea del bamboleo. Es la misma técnica que hemos usado durante años para encontrar miles de exoplanetas, ¿no? Sí, así es. Entonces, si el método ya existía, ¿por qué se considera esto una revolución? ¿Qué ha cambiado para que sea una noticia tan importante? Ahí está la clave del avance. Tienes toda la razón, esta técnica y otras indirectas, como la de la velocidad radial, nos han dado la mayoría de los exoplanetas que conocemos. Pero fíjate en qué tipo de estrellas. Eran estrellas más viejas, ¿no? Casi siempre eran estrellas adultas, más viejas, que ya han limpiado por completo su entorno de ese disco de gas y polvo. El escenario era limpio. El bamboleo, aunque pequeño, era una señal clara sobre un fondo, digamos, silencioso. Claro, era como escuchar un susurro en una biblioteca en silencio. Exacto. El hito del equipo liderado por Miguel Bioque ha sido conseguir escuchar ese mismo susurro, pero en medio de un concierto de rock. Han aplicado la astrometría de Gaia a estrellas recién nacidas. Que son mucho más caóticas. Muchísimo. Son muy activas, con llamaradas, vientos estelares y, por supuesto, rodeadas de esos discos densos y turbulentos. Han logrado aislar esa sutilísima señal gravitacional del bamboleo de todo el ruido que genera una estrella joven. Es la primera vez que se consigue de forma sistemática. Entendido. No es el método, es la aplicación a un entorno que se consideraba imposible. Entonces, vayamos a los resultados. ¿Qué ha revelado este primer censo cósmico de guarderías estelares? ¿Cuántos compañeros ocultos han aparecido? Los números son muy reveladores. El equipo estudió una muestra de 98 sistemas estelares jóvenes, todos ellos con sus discos protoplanetarios confirmados. 98, vale. Y en 31 de ellos, casi un tercio, Gaia detectó ese sutil bamboleo que delata la presencia de un compañero invisible masivo. Un momento. ¿31 de 98? Eso es casi el 33%. Es una tasa de detección altísima para un primer intento en un entorno tan complicado. Altísima. Pero, ¿qué son esos compañeros? ¿Estamos hablando de 31 planetas? No exactamente. Y aquí es donde el análisis se pone más interesante. No todos los bamboleos son iguales. La amplitud y el periodo de esa oscilación nos dan pistas muy fiables sobre la masa del objeto que la está causando y a qué distancia orbita. Ah, claro. Al analizar los datos de esos 31 sistemas, el equipo pudo clasificarlos en 3 categorías distintas. A ver, vamos a desglosarlas. ¿Cuál es la primera? Planetaria. Probablemente gigantes gaseosos del estilo de Júpiter o incluso más masivos. Son los candidatos a planetas bebé. 7 planetas gigantes. Vale, ¿y la segunda categoría? En otros 8 sistemas, los datos indican que el compañero es más masivo que un planeta. Se ajustan a la presencia de lo que llamamos enanas marrones. Que son esos objetos a medio camino entre planeta y estrella. Eso es. Son mucho más masivos que Júpiter, pero no lo suficiente como para que la presión en su núcleo inicie la fusión sostenida de hidrógeno, que es lo que define a una estrella. O sea que son como los pesos pesados del mundo planetario, pero que no llegaron a clasificarse para las Olimpiadas Estelares. Se quedan en ese limbo. Es una buena analogía. Son estrellas fallidas. Brillan débilmente por el calor de su propia formación, pero nunca llegan a tener luz propia como una estrella de verdad. De acuerdo. Tenemos 7 planetas y 8 enanas marrones. Eso suma 15. ¿Qué pasa con los 16 sistemas restantes? El bamboleo ahí debe ser todavía mayor. Mucho mayor.
En esos 16 sistemas, el bamboleo es tan pronunciado que la única explicación plausible es que el compañero oculto sea otra estrella. Es decir, son sistemas estelares binarios o múltiples. Increíble. Esto ya nos dice algo. Estas guarderías estelares no solo producen planetas, son fábricas caóticas que producen de todo: gigantes gaseosos, estrellas fallidas, sistemas múltiples. Exacto. ¿Significa esto que la formación de un sistema ordenado y relativamente solitario como el nuestro podría ser más la excepción que la regla? Esa es exactamente la gran pregunta que estos datos ponen sobre la mesa. Nos obliga a pensar si un sistema como el nuestro es el resultado de un proceso tranquilo o, por el contrario, el superviviente afortunado de una juventud muy violenta y concurrida. Y en esas imágenes del collage que mencionaba, los círculos de color cian marcan la ubicación predicha de estos compañeros. Sí, y eso es crucial, porque ahora otros telescopios saben exactamente a dónde apuntar para intentar verlos directamente. Es un mapa del tesoro. Y entiendo que también se incluye una imagen de referencia de nuestro sistema solar primitivo. Sí, para dar contexto, se muestra cómo podría haber sido nuestro sistema con 1.000.000 de años, y la órbita de Júpiter también aparece marcada en cian, para que podamos comparar las escalas y ver dónde se sitúan estos nuevos compañeros. Entonces, conectemos todos los puntos. Porque este descubrimiento, este método, está llamado a revolucionar el campo. ¿Cuál es el verdadero cambio de paradigma? Si lo miramos con perspectiva, las implicaciones son enormes, por varias razones. La primera es un cambio de escala radical. Hasta ahora, buscar planetas alrededor de estrellas muy jóvenes era un trabajo casi artesanal. Hecho desde Tierra, uno a uno. Se hacía desde la Tierra, con campañas de observación que requerían muchísimo tiempo de telescopio, enfocándose en unas pocas estrellas, una por una. Y ahora con Gaia hemos pasado a un enfoque industrial, a una producción en cadena. Precisamente, Gaia no apunta a una estrella, las observa a casi todas. Realiza un sondeo de todo el cielo. Esto ha permitido al equipo estudiar cientos de estrellas a la vez y por primera vez obtener muestras que son estadísticamente significativas. Ya no es una anécdota. Ya no hablamos de la anécdota de hemos encontrado un posible planeta aquí, sino de poder decir, en un X% de las estrellas jóvenes hay compañeros masivos. Eso cambia las reglas. Y esto es solo el principio, ¿verdad? Los hallazgos de Gaia no son el final del camino, en absoluto. Son el pistoletazo de salida. Son el mapa del que hablábamos. Al señalar la ubicación predicha de estos compañeros, Gaia está diciéndole al resto de la comunidad astronómica: miren aquí, en este sistema, en esta zona, hay algo grande. Ahora es el turno de otros telescopios, como el James Webb. Exacto. Ahora, el Webb puede hacer un seguimiento y usar su increíble capacidad para penetrar en el polvo y estudiar los discos internos. Pueden buscar huecos, asimetrías, perturbaciones. Los efectos secundarios de ese planeta oculto. Justo. Gaia encuentra la X en el mapa y el Webb excava para ver qué hay. Es una sinergia perfecta entre observatorios. Y las fuentes mencionan que hay más datos en camino, que esto es solo un aperitivo. Sí, y eso es lo más emocionante. Estos datos provienen de la tercera publicación de datos de Gaia. Ya se está trabajando en la cuarta, que será aún más precisa. Lo que significa que se podrán detectar objetos más pequeños. Significa que bamboleos más sutiles, causados por planetas menos masivos o en órbitas más lejanas, que ahora mismo están por debajo de nuestro umbral de detección, podrán ser descubiertos. Se espera encontrar muchísimos más. Lo que estamos viendo es literalmente la punta del iceberg. Es realmente fascinante. Hemos pasado de la frustración de mirar un muro de polvo cósmico a tener una herramienta que nos permite detectar la sutil danza gravitacional entre una estrella bebé y sus compañeros ocultos. Se ha abierto una ventana completamente nueva a nuestros propios orígenes. Has dado en el clavo. La capacidad de inferir la presencia a través del movimiento de forma masiva nos permite empezar a estudiar cuantitativamente las primerísimas etapas de la formación de un sistema solar. Algo que antes era casi todo teoría. Hasta ahora ese era un terreno dominado por las simulaciones por ordenador y los modelos teóricos. Ahora podemos contrastar esos modelos con observaciones reales a gran escala y ver cuáles se sostienen y cuáles no.
Y esto nos lleva de vuelta a esa reflexión que apuntabas antes. Los datos nos muestran que muchos de los primeros compañeros detectados son objetos muy masivos. Júpiteres calientes, enanas marrones, incluso otras estrellas, hermanos mayores muy corpulentos presentes desde el primer día. Así es, y la pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo afecta la presencia de un gigante así, tan temprano en la historia de un sistema, a todo lo que viene después? Concretamente, a la formación de planetas más pequeños y rocosos como la Tierra. Es la gran duda. Un gigante gaseoso temprano actúa como un guardián, como se ha dicho a menudo de Júpiter en nuestro sistema. Un protector que con su gravedad limpia la zona de asteroides y ayuda a esculpir órbitas estables. ¿O es todo lo contrario? Su enorme gravedad perturba tanto el disco de material que dificulta o incluso impide que se aglutinen los granos de polvo para formar esos mundos más pequeños. ¿Es un escultor o un destructor? Comprender ese papel dual de los planetas gigantes. Es ahora mismo uno de los próximos grandes desafíos que este nuevo método de Gaia nos permite por fin empezar a abordar.